llegar a este máximo tribunal y lo logró de justicia interamericana. Y bueno, pues estamos en la fase de escuchar, como se ha escuchado, la voz de las mujeres en esta presentación con los miembros de esta Corte Interamericana. Desde luego está el tema de los alegatos, como se dice, entre los representantes de este grupo de mujeres que ha promovido esta causa y desde luego los representantes del Estado mexicano. Hablemos de ello esta noche con Santiago Aguirre, que es del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, que es este centro muy importante en México, que ha llevado el tema jurídico, que ha llevado la estrategia y ha llevado pues todo el proceso de acompañamiento de estas mujeres hasta llegar precisamente a la Corte Interamericana. Veremos qué resulta de este largo proceso, algo que ocurrió hace 11 años en México, que se ha llamado el caso Atenco y que involucra una circunstancia de violación masiva de derechos humanos, entre otras cosas, pero eso fundamentalmente, desde luego. A Santiago Aguirre le agradezco mucho que esté aquí para hablar precisamente de lo que está sucediendo y del punto al que se ha llegado. Gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Bueno, el caso Atenco es un caso paradigmático por muchas razones. Un uso excesivo de la fuerza y de la violencia para controlar, para reprimir manifestaciones de protesta por razones de una circunstancia a favor de la tierra y en contra de un proyecto que pretendía desarrollar un aeropuerto o la extensión del aeropuerto de la capital de la República Mexicana en esa zona del Estado de México. Eso que finalmente no ocurrió en ese momento de esa manera, que llevó al gobierno de Vicente Fox entonces y de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México a una circunstancia en donde pues claramente se hizo no solo uso excesivo de la fuerza, sino abuso sexual, sometimiento y humillación extrema a las personas que estaban o manifestándose o presenciando las manifestaciones. Es el caso Atenco, Santiago, lo que está ahora a la luz nuevamente con estos testimonios, con lo que la Corte va a resolver. ¿Qué ha sucedido y qué significa haber llegado a este punto máximo de la justicia interamericana? Los hechos se retrotraen a mayo de 2006. Hay un evento en el que hay un intento de desalojo de unos comerciantes. Este desalojo es fallido y eso desenlaza una serie de confrontaciones entre un movimiento social muy importante del Estado de México, de los campesinos de Atenco y las propias autoridades. Al día siguiente, en respuesta a esta confrontación, se da un operativo masivo de distintas fuerzas policiales que prácticamente toman el poblado de Atenco. En ese operativo... federales y estatales. Federales, estatales. Municipales. Municipales también. En ese operativo el saldo es de más de 200 personas detenidas, es decir, es de unas proporciones mayúsculas. Y en el momento de las detenciones y en el traslado hacia los reclusorios se da una condición de violencia generalizada que respecto de las mujeres detenidas adquiere unas connotaciones muy particulares de violencia sexual y de lo que llamamos tortura sexual. Se registran más de 30 casos de esta índole, las denuncias se interponen, los testimonios de las mujeres, y tú tuviste un papel muy importante en ello, se hacen del conocimiento público y sin embargo, como ocurre muchas veces en México, quedan en la impunidad estas denuncias. Frente a esta condición, 11 mujeres deciden llevar su denuncia hasta el sistema interamericano, acuden primero ante la Comisión Interamericana, la Comisión emite un informe y es ante el incumplimiento del Estado de ese informe que se decide remitir el caso a la Corte Interamericana y por eso estamos hoy ahí, en unas audiencias donde 5 de ellas darán su testimonio. Esto es muy relevante, por primera vez, algo tan básico, ¿verdad? Pero por primera vez están ante un juez que las escucha con independencia e imparcialidad, ante un tribunal, ya lo han dado su testimonio. Y también esto será una ocasión propicia para que se revisen los problemas estructurales que explican este abuso generalizado que ocurrió en los operativos de Atenco. En México, bueno, pues ha habido fases previas. Hubo una investigación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué me dices de ese antecedente? ¿Qué valoración das a lo que el máximo Tribunal de Justicia de México hizo sobre el caso Atenco? Es que incluso en esa dimensión Atenco es muy emblemático de cosas que ocurren en México con excesiva frecuencia.
Tenemos un caso donde la propia Suprema Corte considera probados graves abusos, donde la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también hace lo propio, y sin embargo las investigaciones no avanzan. A 11 años tenemos algunas acusaciones, pero ninguna sentencia firme contra ningún perpetrador de tortura, no en los niveles de autoría material, mucho menos en los niveles de autoría intelectual o de responsabilidad por mando. Entonces, es esa impunidad la que motiva llegar al sistema interamericano y la que la Corte Interamericana tendrá que analizar. Esta impunidad que en México es sistemática, es recurrente y que tiene que ver con investigaciones que se conducen con indolencia, con negligencia y muchas veces en condiciones de revictimización. Santiago Aguirre, bueno, hemos visto en todos estos años posturas diversas precisamente sobre el tema del propio Estado mexicano. Han pasado todos estos años, ha habido momentos, por ejemplo, en donde Enrique Peña Nieto, recordamos esta estampa de Enrique Peña Nieto siendo candidato a la presidencia de México con una discusión con jóvenes universitarios en la Universidad Iberoamericana, en donde habla del tema, le llama incidente. Asume que él tomó responsabilidad del tema para poner orden y paz frente a ese incidente, lo cual desde luego habla de la percepción o de la valoración incluso que quien buscaba en ese momento la presidencia de México tenía respecto a lo que fue su responsabilidad como gobernador. Así es, y ese es un tema que la Corte también va a analizar. Las declaraciones públicas de los altos funcionarios, de los responsables políticos, cómo inciden o inhiben en la conducción de las investigaciones. Por otro lado, este momento que recuperas es muy relevante porque nos muestra cómo Atenco es una herida abierta. Lo es para las 11 mujeres que llevaron su lucha hasta la Corte Interamericana y que en sus testimonios ante la Corte fueron muy elocuentes y muy dignas de cómo tuvieron que reformular su proyecto de vida para afrontar las consecuencias y los impactos de estos hechos, pero es una herida abierta también para la sociedad. Esas imágenes de un uso brutal de la fuerza pública perduran en la memoria de México y tanto es así que en 2012, cuando las y los jóvenes irrumpen en las elecciones, lo hacen rememorando que Atenco está impune. Entonces, la gran esperanza, la gran expectativa es que el conocimiento del caso por la Corte Interamericana contribuya a que tanto para las mujeres sobrevivientes de tortura sexual como para la sociedad se empiecen a dar pasos de justicia, de verdad y de no repetición. ¿Has visto, Santiago Aguirre, como parte del Centro Agustín Pro Juárez, Miguel Agustín Pro Juárez, bueno, toda una evolución, todos los capítulos que han acompañado el caso Atenco hasta el punto en el que estamos ahora, esperando que la Corte finalmente delibere y considere los testimonios directos de las víctimas que han presentado este testimonio tan crudo, los alegatos de los abogados de las partes, etcétera, etcétera? Pero es importante, después de la pausa, preguntarte sobre lo que en esta misma audiencia incluso se vio. A mí me pareció que se vio una evolución de la respuesta del propio Estado mexicano frente a lo que ahí estaba ocurriendo. Daba idea que alguna representación de la Cancillería o de alguna de las instancias que estaba ahí representando al Estado mexicano, bueno, trataba de que las mujeres que presentaban su testimonio pues aceptaran que no había evidencia suficiente para identificar rangos superiores de responsabilidad y cosas por el estilo. Hubo ahí momentos muy particulares en la audiencia, en particular del jueves. Sin embargo, Miguel Ruiz Cabañas hizo una declaración ya mucho más firme respecto al reconocimiento del Estado mexicano sobre el tema. Déjame hacer una pausa, vamos a hablar de ello, te propongo, porque ya me dirás si coincides o no con mi observación, pero ahí hay una postura que no habíamos visto tan categórica y tan clara respecto a lo que ya no hay manera de ocultar, evidentemente. Después de la pausa, volvemos en esta conversación.
Bueno, estamos, Santiago, en esta conversación contigo en el estudio de la Ciudad de México. Estamos a punto de iniciar la charla con Italia Méndez. Italia es una de estas 11 mujeres excepcionales que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos junto con el Agustín Pro Juárez. Y bueno, antes de escuchar a Italia Méndez, Santiago, nos quedamos antes de ir al corte con el asunto de la postura de Ruiz Cabañas, uno de los representantes del Estado mexicano, que, bueno, pues expuso abiertamente ya el reconocimiento del Estado mexicano. Yo no recuerdo haber visto una expresión tan ya de asumir que ocurrió lo que ocurrió. Sí, en este caso en particular, la lucha que dieron las 11 mujeres y que han dado hasta el presente, creo que hoy tuvo una concreción en orillar al Estado mexicano a reconocer algunas de las dimensiones de los hechos y de las violaciones a derechos humanos. Siempre un reconocimiento de responsabilidad en un proceso de justicia internacional tiene que mirarse con lupa, contrastarse con las posiciones escritas para ver qué es lo que en realidad está reconociendo el Estado, y sobre todo también es muy relevante escuchar la perspectiva, en este caso de las mujeres que protagonizan la búsqueda de justicia, para ver si ese reconocimiento les es significativo en alguna dimensión de justicia. Y creo que en ello las mujeres el día de hoy tuvieron expresiones de muchísima dignidad y que serán ellas las más calificadas para poder decir esta expresión de un representante estatal qué le significa. Así es, y por eso es tan importante hablar con Italia Méndez. Italia, gracias por estar aquí. Un abrazo en un día como este, en estos días tan importantes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué dices, Italia, de esto que estamos comentando Santiago y yo aquí en la Ciudad de México? Hola, Carmen, gracias, buenas noches. Bueno, pues al final del día, la lógica de nosotras es decir, frente a estas declaraciones que hace el Estado mexicano, que no es suficiente, ¿no? Evidentemente estamos en una corte internacional con una relevancia muy fuerte, pero no basta, como dice Santiago, este reconocimiento verbal de las cosas. Hay que revisar de fondo cuáles son las violaciones a los derechos humanos que el Estado está reconociendo, pero por otra parte también hay una parte vital para nosotros que tiene que ver con la retractación de las declaraciones que el Estado hizo en mayo de 2006 y durante bastantes años posteriores a nuestra primera denuncia, de los primeros momentos de los operativos, en los que nos llamaron repetidamente mentirosas, que estábamos manipulando la verdad, que actuamos en base a un manual insurgente, etcétera. Bueno, una serie de declaraciones que además lo hicieron de manera masiva en todos los medios de comunicación y que de manera directa nosotras fuimos victimizadas, criminalizadas, y que al final se nos responsabilizó por estos actos. Italia, te voy a interrumpir un segundo. Italia, te voy a interrumpir un segundo. Está escuchándose un poco mal la comunicación. ¿Te importa si colgamos y volvemos a hacer la llamada para que podamos escuchar más limpiamente lo que nos estás diciendo? Que es muy importante porque al final de cuentas, Santiago, Italia efectivamente está incluso identificando lo que ha ido ocurriendo con los años y cómo hay hasta retractaciones de las cosas que se dijeron, pues señalando que eran mujeres mentirosas, que no había ocurrido lo que dijeron que había ocurrido. Y bueno, pues esto en un momento como este es muy importante recordarlo. Así es, creo que las palabras de Italia, que además el día de hoy rindió su testimonio de una manera muy digna, pues dan cuenta de que el reconocimiento de responsabilidad se vuelve relevante cuando se extiende a todos los agravios acumulados a lo largo de tanto tiempo. Entonces, tenemos que mirar con lupa si al reconocer responsabilidad del Estado está aceptando que esas declaraciones proferidas en su momento incluso por quien fuera gobernador del Estado de México fueron declaraciones fuera de lugar que revictimizaron y que inhibieron investigaciones independientes. Eso, así de claro, no lo hemos escuchado hasta ahora. Y bueno, es lo que falta por contrastarse, efectivamente, lo que verbalmente se ha dicho en estas horas respecto a lo que dicen los documentos y lo que va a revisar la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente para
emitir una sentencia. Aquí lo relevante es que la Corte va a emitir una sentencia y como tal es vinculante para el Estado mexicano. No es una recomendación, no serán recomendaciones, serán directrices que tendrá que cumplir el Estado mexicano. ¿Qué esperarías en lo que recuperamos la llamada con Italia? ¿Qué esperarías, Santiago, de una sentencia como la de la Corte? Después de haber visto lo sucedido en todos estos años, ¿cuál es tu expectativa? Bueno, en México y en América Latina las sentencias de la Corte Interamericana son relevantes por dos grandes dimensiones. Primero, porque garantizan acceso a la justicia a las personas concretas. O sea, esta sentencia tiene que impulsar que estas 11 mujeres accedan a la justicia y a la verdad, y eso en sí mismo es ya dignificante. La otra dimensión tiene que ver con cambios estructurales. Ese es el gran extra que dan las sentencias de la Corte Interamericana. Y desde el Centro PRO consideramos que en el caso de las mujeres sobrevivientes de tortura sexual en San Salvador Atenco y Texcoco, la sentencia de la Corte Interamericana puede contribuir a tres cuestiones fundamentales. Generar medidas para empezar a erradicar la tortura sexual, que en México sigue siendo excesivamente frecuente. Muchas veces cuando las mujeres son detenidas se enfrentan a abusos con características sexuales por parte de corporaciones de seguridad. Segundo, la Corte examinará la impunidad en México. ¿Por qué las investigaciones no agotan la cadena de mando? ¿Por qué los políticos con sus declaraciones inhiben la actuación independiente de los fiscales? Y tercero, la Corte revisará nuestro modelo policial. ¿Por qué tenemos policías que no rinden cuentas? La sentencia que emita la Corte puede contribuir en esas dimensiones, a que las 11 mujeres accedan a la justicia, que es lo fundamental, llevan 11 años luchando para ello, pero también a que se adopten medidas que en la vía de garantías de no repetición atiendan estas cuestiones que tenemos pendientes. Bueno, no sé si tenemos en la línea a Italia, si logramos concertar de nuevo la comunicación con ella para seguir escuchando pues lo que tiene que decir Italia Méndez y estas 11 mujeres que efectivamente pues decidieron llegar al punto que llegaron y bueno, no ha sido fácil. Hola. Llegar a este punto no es nada fácil, desde luego. Italia, regresamos contigo en esta conversación, te escuchamos mucho mejor. Gracias nuevamente por tomar la comunicación. Hola, Karen, aquí estoy. Bueno, acá estamos de nuevo, Italia. Estabas en el punto donde tú estabas diciendo, bueno, estas declaraciones verbales de reconocimiento de violaciones a derechos humanos en el caso Atenco Texcoco, bueno, pues tienen que contrastarse con los documentos mismos y tú dijiste hay retractaciones respecto de lo que a lo largo de los años se ha dicho de ustedes, llamándolas, dijiste, incluso mentirosas. Sí, en diversas ocasiones escuchamos a funcionarios hablar sobre que, primera, que nosotras no habíamos entablado ninguna denuncia formal en contra de agentes estatales, que nosotras estábamos manipulando la verdad, que nunca habíamos sido sometidas a tortura y que nosotras nos habíamos incluso proporcionado las lesiones que presentábamos. Es decir, una criminalización en contra de nosotras, una victimización y por último, pues eso, culpabilizarnos de lo que había ocurrido en San Salvador Atenco y en Texcoco. En esa lógica, un reconocimiento en un espacio tan relevante como es la Corte Interamericana, poco en realidad tiene que poco reparadores para nosotras, en el sentido de queremos que el mismo empeño que tomaron en 2006 para criminalizarnos lo tomen para resarcirnos, lo tomen para hablar con la verdad, ¿no? Y que bueno, pues que se esclarezcan los hechos. Además de esta disculpa, me parece, además de este reconocimiento público que hacen las autoridades mexicanas, hay una serie de medidas que tienen que tomar para que nos vayamos, tengan realmente que acatar y que cumplir una futura sentencia. Pues no, ahorita digamos que las palabras se las lleva el viento y lo vimos en su momento cuando tuvimos audiencia ante la Comisión Interamericana.
durante este litigio, pues. Italia Méndez, si nos permite, sigamos conversando, especialmente en estas horas y días, con motivo de esta presencia en la Corte Interamericana. Desde luego vendrá la fase, no sé, tardará algunos meses seguramente para que la Corte se pronuncie con una sentencia, pero por lo pronto, Italia, te mandamos un abrazo, muchas gracias por tomar esta comunicación y seguimos al habla. Buenas noches. Te agradezco, Carmen. Igualmente, gracias a Italia. Bueno, con algunas dificultades para escucharla con claridad, pero creo que se entendió esencialmente lo que Italia Méndez ha dicho al respecto de, bueno, no es suficiente oír unas frases en estas comparecencias de tan alto nivel, sino lo que acabamos de escuchar de su parte. Y tienen que venir, efectivamente, cosas importantes que incidan en cuestiones estructurales, porque si de algo sirven las sentencias en la Corte Interamericana, bueno, pues para modificar situaciones estructurales como lo que acabas de mencionar, Santiago. Déjame hacer una pausa y después de la pausa regresamos en la parte final de esta conversación. Te adelanto una pregunta. Me llama la atención que hayan hecho coincidir la promulgación de una ley sobre desapariciones forzadas y desapariciones en México, pues prácticamente en las mismas horas en que está teniendo lugar precisamente la comparecencia ante la Corte de Justicia Interamericana. Después de la pausa, bueno, te propongo una revisión del tema. Volvamos. Se acabó el tiempo, Santiago Aguirre, brevísimo, ley de promulgada en coincidencia con este tema de Atenco. Pues una confluencia lamentable de agenda. No quisiéramos pensar que deliberadamente se agendó la promulgación de esta ley en esta misma fecha en las audiencias de la Corte, y más bien yo destacaría la común dignidad de las víctimas y sobrevivientes que van ganando tramos de justicia al Estado. Por un lado, las mujeres de Atenco sentando en el banquillo al propio Estado mexicano. Por otro lado, el movimiento por nuestros desaparecidos, notablemente mamás también, notablemente mujeres, ganando una ley que ahora tiene que implementarse. Habríamos deseado un mensaje público más claro de compromiso con el cumplimiento de esta ley, pero me quedo con esa comunidad que hay entre las víctimas y sobrevivientes que le van ganando tramos a este Estado muy negligente cuando se trata de dar justicia. Pues Santiago Aguirre, muchísimas gracias por estar aquí. Desde luego habremos de detenernos ampliamente, como lo hemos hecho en otras ocasiones, con esta ley tan postergada en un país como el nuestro, con decenas de miles de desaparecidas y desaparecidos. Ha sido promulgada y bueno, pues sabremos de analizar lo que esto significa y el contenido y lo que dicen las propias personas que han formado claramente ya un movimiento nacional sobre el tema. Gracias, Santiago, por estar aquí para hablar de ello. Carmen. Gracias, hasta la próxima y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Buenas noches, hasta luego.